El día antes de mi boda, mi hermana se fugó con su exnovio. Yo fui drogada y obligada a casarme en su lugar con Isen, que estaba en bancarrota. Esa misma noche, él rompió una copa de vino y los fragmentos cortaron el rostro que tenía un parecido de 5 puntos con el de mi hermana. Nunca quise casarme contigo. ¿Qué eres tú? No eres ella. No mereces ocupar su lugar. Durante los años siguientes, cuidé meticulosamente de sus piernas hasta que recuperaron la salud y estuve a su lado mientras se levantaba de nuevo y alcanzaba un éxito brillante. Sin embargo, siempre me miró con desprecio. Más tarde, fui secuestrada por su rival y viví un infierno en la tierra. Pensé que vendría a salvarme, pero cuando apareció, el rostro de Isen estaba tan frío como el hielo. Detrás del grupo Sao hay cientos de familias. No puedo abandonarlas por ti, Mila. Te he fallado. Si hay otra vida, te lo compensaré adecuadamente. Por primera vez, me miró a los ojos, y fue para obligarme a morir. Sonreí con amargura y caí al mar profundo. Cuando volví a abrir los ojos, había renacido en la noche anterior a ser forzada a casarme en lugar de otra persona. Isen iba a casarse de nuevo. Esta vez, por fin se casaba con su amor de toda la vida. Todo el pueblo estaba alborotado, el espectáculo era grandioso y un mar romántico de flores se extendía sin fin. Cuando escuché la noticia, yacía en el suelo como un perro sarnoso, apenas viva, cubierta de suciedad y sangre, completamente humillada. Los secuestradores no creían que Isen pudiera ser tan despiadado y, en un ataque de furia, me cortaron el dedo anular y enviaron el muñón ensangrentado junto con el sencillo anillo de bodas como provocación a la ceremonia. Clara rompió a llorar al verlo y Isen estalló de ira, aceptando finalmente venir a verme. Él estaba allí, con un traje pesado y perfectamente entallado, apuesto y refinado, rebosante de confianza, mientras que yo tenía el cabello revuelto, atada al borde del acantilado, al borde de caer. El secuestrador gritó que quería 10 millones como rescate, con una afilada cuchilla presionada contra mi garganta. Después de todo, estamos casados, aunque haya encontrado a otra persona. El señor Isen no se negará a pagar este dinero, ¿verdad? Al oírlo, su rostro se volvió gélido. Alzó la vista para mirarme y su expresión era de hielo. Ahora mismo, el grupo Sao tiene varios proyectos en marcha y los fondos están ajustados. Hay cientos de familias detrás de la empresa. No puedo abandonarlas para elegirte a ti. Abrí la boca, pero solo salió un susurro áspero, la voz me falló y las lágrimas y la sangre nublaron mi visión. Me sentí más ridícula que nunca. Nunca esperé realmente que Isen me salvara, pero 10 millones para un hombre que valía miles de millones no eran nada, y aún así pudo renunciar a mi vida sin dudarlo. La primera vez que me miró a los ojos fue para obligarme a morir. Mila, te he fallado. Si hay una próxima vida, te lo compensaré. La actitud indiferente de Isen enfureció por completo al secuestrador, quien, en un arrebato de furia, me empujó violentamente por el acantilado. Mientras el agua del mar me tragaba y me ahogaba, sentí como si retrocediera 7 años. Soy la vergonzosa hija ilegítima de la familia Mani, desde que tengo memoria, mis días han estado llenos de miradas de desprecio e insultos. La prometida de Isen desde la infancia era mi hermana Clara, la verdadera hija adorada de la familia Man. Isen había estado profundamente enamorado de Clara desde muy joven, pero cuando quedó accidentalmente discapacitado de ambas piernas y la familia Sao cayó en crisis y bancarrota, Clara comenzó a despreciarlo. Pasaba los días en casa buscando la muerte, llorando y haciendo escándalos, exigiendo romper el compromiso. Si me obligan a casarme con un hombre en bancarrota, prefiero morir. La noche antes de su boda incluso se fugó con su exnovio. Para proteger su reputación, la familia Man me obligó a casarme con Isen. Mila, la familia Man te ha criado todos estos años, ahora es momento de que les devuelvas el favor. No seas desvergonzada. No eres más que una hija ilegítima y aún así lograste casarte con la familia Sao, qué golpe de suerte. Todos elogiaban hipócritamente mi buena fortuna, diciendo que una simple bastarda había logrado convertirse en un fénix, pero olvidaron una cosa, Isen no quería casarse conmigo. Aunque inventaron excusas, omitieron los ritos formales, retrasaron y maquillaron todo, cubriendo mi rostro con un maquillaje espeso para ocultar mis rasgos,
Esa noche Isen reconoció de un vistazo que yo no era Clara. Sin embargo, con tantas miradas sobre nosotros, no podía perder la cara, así que apretó los dientes y aceptó. La familia Mann ya había preparado su huida y cargaron toda la culpa sobre mí, diciendo que yo había albergado sentimientos por Isen durante mucho tiempo, que estaba celosa de Clara y que la había llevado a una grave depresión y enfermedad, obligándola a irse al extranjero para tratarse. Y como los Mann valoraban la lealtad y el honor, para cumplir su promesa no les quedaba más remedio que dejarme ocupar el lugar de la novia. Isen lo creyó sin dudar. En su furia, estrelló la copa de vino contra el suelo y los fragmentos de vidrio se dispersaron por todas partes, desfigurando mi rostro parecido al de Clara. La que quiero casar no eres tú. ¿Qué eres? No eres ella. No mereces reemplazarla. Me aferré a la herida que no dejaba de sangrar, sintiéndome como si estuviera en una cámara de hielo. Por más que intenté explicarme después, Isen estaba convencido de que yo había arruinado su matrimonio con Clara y la gente a mi alrededor me despreciaba, diciendo que había robado el amor por la fuerza. Bajo innumerables maldiciones y escupitajos, quedé tan aturdida que incluso yo misma empecé a creerlo. Para expiar, comencé a aprender cómo congraciarme con Isen. Cuando no podía caminar bien, lo cuidé personalmente y lo acompañé en la rehabilitación hasta que dejó la silla de ruedas y volvió a ponerse de pie, cuando cayó en un coma profundo por una enfermedad grave. Subí 9000 escalones de piedra, inclinándome en cada uno hasta que mis rodillas quedaron en carne viva, rezando por su seguridad. Cuando la familia Zhao carecía de fondos, corrí de un lado a otro para conseguirle inversiones, bebí hasta que mi estómago sangró y lo ayudé a levantarse de nuevo y a alcanzar un éxito deslumbrante, pero Isen nunca me dio una mirada amable. Más tarde, cuando el grupo Zhao prosperó, se vengó del rival que una vez lo había arruinado, pero inesperadamente ese oponente, llevado a la desesperación, organizó un secuestro. Arriesgué mi vida para protegerlo, pero fui capturada y me ataron con la intención de usar mi vida para obligarlo a ceder, exigiendo millones como rescate. En el afecto, yo era la esposa de Isen, en la razón, le debía la vida, pero calculé y planeé sin contar con un hecho: Isen nunca me amó. Así, fui dejada caer al mar profundo con los ojos abiertos y mi cuerpo nunca fue encontrado. Isen quería compensarme en la próxima vida, pero si pudiera renacer, nunca querría volver a encontrarme con él. Toda mi vida la he vivido a merced de otros y solo quiero vivir una vez para mí misma. Cuando volví a abrir los ojos, había regresado a la noche antes de ser forzada a casarme en lugar de otra persona y, al mirarme en el espejo y ver intacto el lado derecho de mi rostro, sentí que mis ojos ardían al instante. Mis uñas casi se clavaron en la carne mientras contenía las lágrimas. Dios tiene ojos y me ha dado otra vida. En mi vida pasada estuve atada por la familia Mann y por lo que llamaban la bondad de haberme criado. Soporté todo, cediendo una y otra vez. Como hija ilegítima, era una presencia despreciable que destruía las familias de otros, alguien nacida para ser despreciada por todos, pero yo no fui quien cometió el primer error. ¿Por qué debía ser la única en cargar con todas las consecuencias amargas? Todo lo que debía a los Mann ya lo pagué en esa vida y no volveré a tener nada que ver con Isen. Esta vez viviré para mí misma. Con las manos temblorosas, tomé las tijeras a mi lado y comencé a cortar mi vestido de novia blanco puro en pedazos, me cambié a ropa deportiva ligera, respiré hondo y salté desde el balcón del segundo piso, dejando a toda la familia Mann completamente tomada por sorpresa. Nadie esperaba que yo, tímida y cobarde, eligiera huir de un matrimonio. En el momento en que tropecé y salí por la puerta principal, todos se quedaron congelados. ¿Qué están haciendo ahí parados? La novia se está escapando, vayan tras ella, gritaron. Cuando reaccionaron, todos se lanzaron hacia mí, reuní cada pizca de fuerza que tenía y corrí, pero los pasos detrás de mí se acercaban cada vez más. De pronto, un sonido familiar resonó en mis oídos y, forzando la vista, vi un Maybach que se dirigía hacia nosotros. Sin pensarlo, me lancé contra él y choqué de frente con el preciado coche de Jasper. ¿Qué demonios? ¿Quién tiene tantas ganas de morir como para atreverse a fingir un accidente delante de mí?, rugió él, y la familia Mann no se atrevió a avanzar ni un paso más. No era de extrañar que Jasper fuera el hijo menor más favorecido de la familia Han, arrogante, desdeñoso y salvajemente voluntarioso, como un rey viviente del inframundo, nadie se atrevía a provocarlo.
Cuando vio que era yo quien yacía vergonzosamente frente a su coche, se quedó paralizado de asombro. Mila, ¿qué haces despierta a estas horas? Espera, ¿por qué llevas un velo blanco? ¿No es Clara la que se casa mañana? No me importaba el dolor que recorría mi cuerpo. Aferré su muñeca con todas mis fuerzas y supliqué, Jasper, ayúdame, me están obligando a casarme con Isen, no quiero, prefiero morir antes que casarme con él, por favor sálvame. Grité con todo lo que tenía, mi garganta soltó un sollozo ahogado y todo mi cuerpo temblaba sin control. La mirada de Jasper descendió, arqueó una ceja con una sonrisa burlona y dijo, ¿y por qué debería ayudarte? No, me ayudarás, respondí con los ojos enrojecidos y una determinación nunca antes vista. La familia Mann entró en pánico y el jefe de los guardaespaldas se adelantó a la fuerza. Señor Jasper, nuestra señorita actuó de forma impulsiva y lo ofendió. Después de que se case, vendremos otro día a disculparnos. ¿De qué estás ladrando? La prometida de Isen es Clara, no ella. Los ojos de Jasper se oscurecieron cuando se colocó directamente frente a mí, así que ahora que la familia Sao ha caído en desgracia, los Mann quieren obligar a Mila a sustituir a otra persona y venderla como si no valiera nada. Eso es realmente despreciable. Escúchenme bien. Yo me haré cargo de esto, estoy del lado de Mila, veamos quién se atreve a detenernos. Con Jasper allí, nadie de la familia Mann se atrevió a avanzar. Solo pudieron dudar con pánico y contactar al señor Harold y a la señora Margaret. Fui escoltada a salvo a la residencia vecina de los Han bajo la protección de Jasper. En cuanto crucé la puerta, sentí una calidez reconfortante. Aún así, no podía dejar de temblar mientras estaba sentada en el sofá, con recuerdos insoportables de mi vida pasada cruzando mi mente. Cuando finalmente volví en mí, alguien había puesto un abrigo sobre mis hombros. El sol debe de estar saliendo por el oeste hoy. Realmente te atreviste a resistirte, Mila, admirable, dijo Jasper chasqueando la lengua y tocando mi frente. Levanté lentamente la mirada hacia él, con el corazón lleno de emociones. Nadie sabía que yo, la hija ilegítima despreciada por todos, y Jasper, apenas habíamos sido compañeros de juegos en la infancia, aunque las familias Mann y Han eran vecinas, casi no interactuaban. De niña, yo era rechazada y confinada en el patio trasero de la villa. Jasper era travieso y amante de las aventuras y, gracias a sus travesuras, comenzamos a vernos. Atrapaba mariposas, trenzaba cuerdas de hierba para hacerme reír y, de vez en cuando, me traía pequeños dulces caros. Eran los únicos puntos luminosos de mi vida árida, pero al crecer fui dolorosamente consciente de mi bajo estatus y, por miedo a causarle problemas, me alejé de él. Después de casarme con Isen, solo nos encontramos una vez. En ese entonces, mi rostro desfigurado me hacía sentir especialmente acomplejada y ni siquiera me atrevía a ver gente, así que solo quedó una breve llamada telefónica. Al otro lado de la línea, su voz sonó vacilante, ¿te trata bien? Contuve las lágrimas y forcé una sonrisa en mi voz. Ahora soy la esposa de Isen, muy glamurosa. Tras una pausa, Jasper también rió. Eso es bueno, si alguna vez te intimida, yo te defenderé. En cuanto colgó la llamada, las lágrimas fluyeron sin control. Ahora que un viejo conocido había reaparecido, no pude evitar reír en voz alta. Jasper me miró confundido. «Oh no, no me digas que te has ablandado». Negué suavemente con la cabeza, fijé la mirada en él y dije con sinceridad, «Es solo que me alegra mucho volver a verte». El rostro de Jasper se enrojeció, sus ojos se movieron con torpeza evitando mirarme. «Solo ahora te das cuenta de lo bueno que soy, demasiado tarde», dijo aparentando valentía, aunque no olvidó deslizar mi leche caliente favorita en la palma de mi mano. Esa noche tuve una pesadilla terrible. En el sueño, regresaba inexplicablemente a mi vida anterior y veía al siempre frío Isen sostener mi cadáver y llorar amargamente. Me dio un funeral grandioso y declaró públicamente que su esposa solo podía ser yo, mientras que Clara, a quien antes mimaba, se convertía en el hazmerreír de todos. Tras mi muerte, Isen vagó por la vida como un muerto en vida, se negó a salir de mi habitación y aferraba con fuerza el colgante de jade que mi madre, muerta en el parto, me había dejado como único recuerdo y mi posesión más preciada, lo sostenía y lloraba como si el corazón se le rompiera. Como si su amor por mí lo desgarrara, y al final, borracho, se tragó una botella entera de pastillas para dormir diciendo que moriría para reunirse conmigo. ¿Pero acaso no fue él quien causó mi muerte? Me desperté sobresaltada, temblando,
encontrándolo todo absurdo y risible. A la mañana siguiente, al salir, me encontré con Jasper regresando de su carrera matutina. El muchacho era tan brillante como el sol de la mañana, mucho más agradable a la vista que el sombrío y severo Isen. Mila, ¿qué quieres desayunar? Haré que la cocina lo prepare, te prometo que cuidaré de ti, dijo sonriendo, y cuando vio el colgante de jade en mi mano, se quedó inmóvil un instante. ¿No es eso lo que te dejó tu madre? Siempre lo atesoras tanto que ni siquiera te lo quitas. Me salvaste ayer y no tengo nada más valioso encima, solo esto, respondí con sinceridad. Te salvé sin querer nada a cambio, así que puedo devolvértelo. No, un regalo dado es como agua derramada, no se recupera, tienes que ayudarme a ponértelo. Era extraño, la casa man no tenía la calefacción encendida, pero en el momento en que ayudé a Jasper a colocarse el colgante de jade, estaba tan caliente que incluso las puntas de sus orejas se sonrojaron. Jasper temía que la familia Min volviera a molestarme, así que después del desayuno decidió llevarme al extranjero para despejarnos. Cuando pasamos frente a la residencia Min en su Maybach, vi a Clara, la que debería haber huido. Al verme, sus ojos se llenaron de un odio violento. Mila, bastarda, deberías arrodillarte y agradecerme por dejarte casarte con la familia Zhao. ¿Cómo te atreves a arruinarme? Maldita, espera, nunca te dejaré en paz. Mientras el señor y la señora Harold a su lado me miraban con la misma hostilidad. El cielo no tiene ojos, qué mala suerte encontrarnos con una traidora desvergonzada y desagradecida como tú, pero claramente era Clara, y no yo, quien tenía el compromiso con Isen. No voy a cargar con esa culpa. Al otro lado, Clara era arrastrada a la fuerza mientras me maldecía deseándome una muerte horrible. No sentí nada. En mi vida pasada, si morí de una forma horrible, en esta vida, nadie controlará mi destino. Jasper escuchó aquellos insultos viles y sintió una profunda injusticia por mí, pisó el acelerador y se alejó de la residencia principal. En el camino intentó torpemente consolarme, diciéndome que no pensara demasiado, pero no habíamos avanzado mucho cuando nos encontramos con un convoy de autos de boda. Sentado en la parte trasera del Rolls Royce, vestido con un traje a medida, estaba Isen. ¿Cómo podía ser él? Mi corazón comenzó a latir como un tambor y un escalofrío de inquietud recorrió mi columna hasta extenderse por todo mi cuerpo. ¿Cómo podía Isen estar allí para recibir a la novia? Desde que quedó lisiado de las piernas, lo que más temía era ser visto. Esto era completamente distinto a mi vida anterior. Pensando en todo lo ocurrido, yo, sentada en el asiento del copiloto, me puse pálida como el papel. Jasper, aunque no conocía el enredo entre Isen y yo, percibió claramente mi miedo y se inclinó para tranquilizarme diciendo que no tuviera miedo, que me quedara en el auto y no saliera. Jasper desvió deliberadamente el coche para dar paso al vehículo nupcial de la familia Zhao y luego se bajó. Felicidades, señor Isen, qué ocasión tan alegre. Así que es el señor Jasper, qué cortesía. Isen ordenó que alguien lo sacara del auto en la silla de ruedas, sereno y compuesto. Recuerdo que el señor Jasper vive justo al lado de los Mans. ¿Cómo les va? La hora auspiciosa casi ha pasado y aún no he podido comunicarme con ellos. El rostro de Jasper no cambió cuando respondió que, al irse, había escuchado a la novia llorar y negarse a casarse, que seguramente le costaba dejar su hogar. Al oír eso, Isen, sentado en la silla de ruedas, se quedó inmóvil y una sonrisa amarga se dibujó en sus labios. Así que no quiere, pero no importa, lo compensaré como es debido. Justo cuando su charla trivial estaba por terminar, una ráfaga de viento frío dejó al descubierto el colgante de jade que colgaba del cuello de Jasper. El patrón familiar detuvo a Isen en seco y, lenta y deliberadamente, preguntó quién le había dado ese colgante. Yo me apreté contra la puerta del auto, con el pecho oprimido. Jasper, con calma, dijo que se lo había dado la mujer que amaba y preguntó cuál era el problema. Isen se negó a creerlo. Había muchos colgantes como ese, pero este tenía una muesca astillada, y él ya lo había visto antes. Me aferré al cuello, empapada en sudor, sintiendo como si una mano me estrangulara, un dolor que me dejó sin palabras. Mi mente se inundó de la angustia y la vergüenza de mi vida pasada. Isen, que un momento antes sonreía con cortesía, de pronto se ensombreció y dio una orden fría. El Maybach quedó rodeado por el convoy de autos de boda. Estás mintiendo,
Esto es claramente un objeto personal de mi prometida. Hombres, registren el auto. Al ver que la familia Zhao estaba a punto de actuar, Jasper soltó una risa helada, con las cejas endurecidas como escarcha, preguntando quién creían que se atrevería y si el señor Isen pretendía pisotear el honor de la familia Han, ahora que la familia Zhao estaba al borde de la bancarrota. No le importaría darles un empujón extra. El rostro de Isen se oscureció ante la amenaza descarada y los presentes no se atrevieron a dar un paso en falso. Al fin y al cabo, todos habían oído los rumores de que Jasper era un demonio viviente. Podía parecer tranquilo y sonriente, pero nadie sabía cómo acabarían las cosas a sus espaldas. Aún así, Isen no estaba dispuesto a rendirse. Empujó la silla de ruedas hacia adelante hasta ver con claridad el asiento del copiloto vacío del Maybach. Su expresión pasó de la sorpresa a una mezcla indescriptible de pérdida y alivio, y al darse la vuelta ofreció una disculpa inusual. Diciendo que el matrimonio era un gran acontecimiento y por eso había sido especialmente cuidadoso, y que si había ofendido al tercer joven maestro, lo invitaba a beber en la boda esa noche para disculparse adecuadamente. No me importa, respondió Jasper con frialdad, con una leve mueca burlona en la comisura de los labios. El asistente de Isen se inclinó y susurró que si se retrasaban más perderían la hora auspiciosa, y que perder el momento de buena suerte podía afectar la felicidad del matrimonio. Apenas terminó de hablar, Isen ordenó sin dudar que el convoy continuara. Solo cuando el Rolls-Royce adornado con cintas rojas desapareció por completo, Jasper retiró la mirada, caminó hacia la parte trasera del auto y abrió rápidamente el maletero. Entrecerré los ojos por la luz y respiré con dificultad. Mila, ¿estás bien? ¿Quieres que te lleve al hospital? Negué con la cabeza al encontrarme con la mirada preocupada de Jasper, agradecida también de haber pensado en esa solución en el último momento. En mi vida pasada, durante aquellos incontables días y noches agonizantes en la familia Zhao, cuando estaba a punto de derrumbarme, fueron los fragmentos restantes de hermosos recuerdos los que me ayudaron a seguir adelante, y la mayoría eran las pequeñas peleas y bromas entre Jasper y yo. En su 18º cumpleaños, la familia Han le regaló un Maybach, el que más amaba, y en cuanto lo tuvo no pudo esperar para empezar a modificarlo, hablándome sin parar de sus ideas de personalización. Un asiento del copiloto que pudiera reclinarse por completo y un pequeño mecanismo que conectara el asiento trasero con el maletero. Con el tiempo, esas imágenes se grabaron en mi mente y me escondí rápidamente antes de que Isen pudiera encontrarme. Mi cuerpo temblaba y no pude evitar que mis ojos se enrojecieran. En esta vida, por fin corté por completo los lazos con alguien que no tenía nada que ver conmigo. Al ver mi agitación emocional, Jasper notó que algo iba mal, pero con consideración no insistió, se agachó y me envolvió con fuerza en su cálido abrazo, acariciándome suavemente el cabello con la mano derecha, diciendo en tono juguetón quien había intimidado a su pobre cosita. Que mientras él estuviera no permitiría que derramara otra lágrima, palabra de honor. Al percibir el caos en mi mente, Jasper me llevó de inmediato al extranjero, Londres, París, Islandia, las Maldivas. Pasé más de medio mes viajando sin parar. Si estás infeliz, viaja, y si viajar aún no te hace feliz, solo significa que no has ido a suficientes lugares. Siguiendo la lógica retorcida de cierto señor Han, dejé con éxito atrás en mi mente a la familia Min y a Isen, sin molestarme siquiera en revivir los dolores de mi vida pasada. En un abrir y cerrar de ojos fue como un tour de fuerzas especiales. Sin tiempo ni siquiera para descansar antes de correr al siguiente paisaje hermoso. Al final, pese a comer en exceso todo el camino, perdí 5 libras y mis músculos se tonificaron por completo. Mira, con tu joven amo cerca, ¿no ha mejorado la vida? Jasper se me pegó sonriendo y dijo con entusiasmo que me enseñaría a bucear y ver los corales, pero apenas terminó de hablar cuando su propia hermana, Sophie, lo empujó contra la arena y le gritó que se largara. Que no veía que Mila había estado bebiendo agua de azúcar moreno anoche y esta mañana y que estaba en un estado delicado, como iba a meterse al agua. Sophie siguió regañándolo sin parar. Él se veía agraviado y me hacía muecas, pero fue sorprendido infraganti por una Sophie que regresaba. Así que Sophie, estás loca, oye, ¿cómo te atreves a abofetear a este caballero? Pelearé contigo, lo siento, hermana, perdón, no me pegues, ah. El aullido familiar volvió a resonar en la playa y, recostada en la silla mecedora, me reí hasta que se me salieron las lágrimas. Aunque los de fuera llamaban a Jasper un pequeño monstruo,
La familia Ham realmente lo consentía como a un hijo tardío, pero aún así tenía 3 hermanos mayores encima de él, cada uno con una presencia casi asfixiante de dominio de sangre, en sus propias palabras. Él era el pequeño pobre al que intimidaban. Mila, mis hermanos y hermanas son tan malos conmigo, tú eres la mejor, ¿podrías ser mi amiga para toda la vida? Fueron las palabras que el Jasper de 6 años me dijo con los ojos llenos de lágrimas después de haberse metido por accidente en el patio trasero de la familia principal. Más tarde supe que había sido tan travieso que sus 3 hermanos mayores se habían unido para darle una lección. Mila, el marisco de aquí es increíble, ven a probarlo. Levanté la vista y vi a Sofía colocar un plato de cangrejos de río pelados frente a mí, y no muy lejos, Jasper, que había sido duramente reprendido por ella, estaba sentado a la mesa, resoplando mientras pelaba otra tanda de cangrejos. Al ver mi vacilación, Sofía sonrió y dijo que los hombres deberían trabajar más, que esa era la tradición de la familia Ham, y me animó a comer más, explicando que todo aquello era obra de Jasper, ese apestoso. Al verlo así, acepté y le di las gracias, llamando a la hermana Sofía. A lo que ella se acomodó el cabello y respondió que en realidad era ella quien debía agradecerme, porque si no fuera por mí, ¿cómo habría podido comer los cangrejos de río que ese mocoso había pelado con sus propias manos? Soltando una risa suave mientras sus ojos adquirían un matiz significativo que no entendí, por lo que parpadeé con desconcierto. Entonces la Sofía que tenía delante se quedó inmóvil un par de segundos y de pronto se cubrió la boca con la mano y estalló en carcajadas. Diciendo que su tonto hermanito seguía igual, chasqueando la lengua y comentando que los jóvenes éramos realmente divertidos, lo que me dejó aún más confundida y la llevó a cambiar de tema, confesándome en secreto algo vergonzoso sobre ese chico apestoso, Jasper. Cuando me distancié de él en la secundaria, quedó realmente destrozado, escondido bajo las sábanas, secándose las lágrimas con los ojos enrojecidos mientras fingía que no pasaba nada, y preguntándome si no era gracioso. Al oír eso, me sentí terriblemente culpable y estaba a punto de disculparme. Pero Sofía me detuvo, diciéndome que no lo mencionaba para culparme, que entendía mis dificultades y por qué no tuve otra opción, ya que por los rumores externos temía afectarlo y me alejé para protegerlo. Mirándome fijamente con un tono solemne y pidiéndome que no sacara a relucir los asuntos caóticos de la familia Mann, pues en los rencores de la generación anterior yo también había sido una víctima y esas faltas no debían recaer sobre mí. Luego citó a Jasper diciendo que yo era una persona muy capaz, que aprendía rápido y que no tenía por qué sentirme inferior, que lo que antes me preocupaba, visto dentro de 10 o 20 años, no sería gran cosa, y la voz ligeramente fría de Sofía se enroscó junto a mi oído, derritiéndose poco a poco en un calor en mi pecho, mientras mis largas pestañas temblaban y mi mirada se posaba en Jasper, que aún luchaba con los cangrejos de río, sintiendo un leve cosquilleo en la garganta cuando pregunté si él le había pedido expresamente que viniera a hablar conmigo. Porque solo Jasper se preocuparía así por mí y entendería lo que me afligía en el corazón, dando un largo rodeo para pedirle a su hermana que me aconsejara. Ese Jasper arrogante y desdeñoso que en realidad tenía un corazón más tierno que nadie. Sofía sonrió de forma extraña y orgullosa, diciendo que los dos estábamos muy sincronizados y que se refería a ese tipo de compenetración entre amigos, que yo era la primera amiga que Jasper había presentado a la familia, que él me valoraba mucho y que esperaba que duráramos mucho tiempo. Chasqueando la lengua al final y diciendo que también intentaba ganarse el favor de su lento y tonto hermanito dándole más oportunidades, aunque yo no capté todo el subtexto de sus palabras, pero una cosa estaba clara. Jasper me trataba muy bien y cuando alguien es bueno conmigo, yo devuelvo el favor, así que cuando dijo que acababa de montar un estudio y le faltaba personal, acepté sin dudar. Después de todo, en mi vida anterior trabajé tantos años en el grupo SAO que dominaba bien los procedimientos de los proyectos, luego me arrepentí. Porque nunca debí permitir que ese caos de mi vida pasada volviera a mi mente, ya que los malos recuerdos cobraron vida mientras los buenos no hicieron nada, y apenas bajé del avión, Isen me bloqueó en el aeropuerto. Pues Jasper había estado surfeando de más en las Maldivas y antes de aterrizar ya mostraba síntomas de resfriado, con la nariz tan roja que parecía Papá Noel. Así que preocupada le pedí que descansara primero en el estacionamiento mientras yo recogía el equipaje sola. Pero no había dado ni 2 pasos con la maleta cuando Isen se plantó frente a mí bloqueándome por completo el paso, y después de tanto tiempo sin vernos, había adelgazado mucho en la silla de ruedas, con las mejillas hundidas y un aspecto aún más sombrío.
llamándome por mi nombre con una voz ronca y obsesiva que me heló el pecho, obligándome a reprimir el temblor al saludarlo como cuñado, ya que renacido en otra vida finalmente había logrado casarse con Clara como deseaba y entre él y yo no éramos más que cuñado y cuñada comunes. Cuando intenté rodearlo con el equipaje, giró la silla y volvió a bloquearme, diciendo que no necesitaba fingir porque sabía que yo también había renacido, palabras que me dejaron el rostro completamente pálido mientras mis uñas se clavaban en las palmas para conservar la cordura. Pues claro que Isen también había renacido y debía haberlo previsto, ya que de otro modo no habría aparecido en el cortejo nupcial, preguntándole entonces por qué hacía esto, mirándolo con calma absoluta y diciéndole que en esta nueva vida ya había conseguido a la Clara que anhelaba. Que su deseo se había cumplido y que no había razón para perturbar mi vida, que cada puente siguiera siendo puente y cada camino, camino, pues el cielo me había dado una segunda oportunidad y yo realmente no quería más enredos con ellos. Sin embargo, él negó con desesperación. Me tomó la mano con fuerza y dijo que estaba equivocada, que no le gustaba Clara en absoluto y que en su vida pasada difundió esos rumores de boda solo para vengarse de ella por traicionar nuestra relación y humillarlo, que de principio a fin la única persona a la que había amado era yo. Explicando que había descubierto hacía tiempo que Clara lo despreciaba y no podía soportar que años de devoción se desperdiciaran, por lo que planeó hacerla perder la cara en la boda, asegurando que sus sentimientos por mí llegaron tarde pero eran profundos y suplicándome que le creyera. Confesando que tras la quiebra de la familia Sao y quedar discapacitado, todos fingían compasión mientras se burlaban a sus espaldas como si fuera un objeto inútil, que no confiaba en nadie ni quería creer que yo lo tratara con sinceridad. Admitiendo su culpa y arrepentimiento y diciendo que Dios nos había dado a ambos un renacimiento para enmendarlo todo, pidiéndome empezar de nuevo y mirándome con los ojos enrojecidos, asegurando que apareció aquel día en el convoy nupcial porque creyó que la mujer que iba a casar era yo. Prometiendo una boda millonaria y grandiosa si aceptaba casarme con él, lo vi sacar el anillo de diamantes con ternura y me reí hasta que brotaron las lágrimas, por la indignidad de mi vida pasada y la vileza de su comportamiento actual, preguntándole si necesitaba que le recordara por qué renací. Porque él había arruinado mi vida y causado literalmente mi muerte, ofendiendo a gente en los negocios y siendo yo quien sufrió y fue torturada, incluso si no me amó entonces yo seguía siendo una persona viva. Golpeada y azotada hasta no quedar un solo trozo de carne intacto y con el dedo anular cortado vergonzosamente, pecados que él no podía cargar, pues no solo no pudo, sino que me empujó fríamente hacia la muerte. Riéndome de lo absurdo de que un carnicero que me hizo soportar tal humillación tuviera el descaro de decir que me amaba, preguntándole si no le dolía el corazón al decirlo y recordando que era una bestia sin conciencia, encontrándolo todo tan risible y trágico. Preguntándome por qué tuvo que ser mi muerte el precio de su supuesto amor inquebrantable, y tras secarme las lágrimas le advertí con frialdad que se mantuviera lo más lejos posible de mí o jamás lo dejaría en paz. Nadie entiende mejor que yo el ahora tambaleante conglomerado familiar Foum, ni siquiera Isen podría haber hecho lo que yo hice, en aquel entonces apreté los dientes y luché para protegerlo, y también podría, con un solo movimiento, destrozar limpiamente esta maldita empresa, pero Isen, por alguna razón, estaba rebosante de confianza. No, Mila, sé que no puedes soportarlo, no te preocupes. Cuando regresemos celebraré la boda y me casaré contigo. Cuando arregle este error podremos ser felices el resto de nuestras vidas. La forma en que murmuraba para sí mismo me llenó de terror. Se había vuelto loco, Isen había perdido la razón y tenía que salir de allí rápido, pero apenas surgió ese pensamiento cuando Isen pareció percibirlo, empujó su silla de ruedas y me acorraló sin esfuerzo. Mila, no puedes huir, mi gente está apostada afuera. Por el resto de tu vida sé obediente y sé mi señora yo. Sus palabras apenas habían caído cuando una figura oscura saltó desde un costado y le lanzó una feroz serie de golpes en el rostro. Tú, estando en una silla de ruedas, todavía no sabes comportarte. Y encima mancillas la reputación de las personas discapacitadas, a ver si no te golpeo hasta matarte. No había tenido tiempo de reaccionar cuando Jasper siguió golpeando y lanzó a Isen directamente de la silla de ruedas al suelo, así que a mis espaldas has estado tratando a Mila de esta manera. Sabes que la niña murió y aún así tienes el descaro de aparecer y decir que te gustaba. Ah, aléjate de mí, ella está bajo mi protección, no te atrevas a intimidarla. Isen fue golpeado hasta quedar con el rostro moratado e irreconocible, incapaz de pronunciar palabra. Finalmente reaccioné y corrí a detenerlo. Basta, no lo golpees más, alguien podría salir realmente herido,
Jasper me fulminó con la mirada. Fuiste dura conmigo por su culpa. Sus palabras estaban llenas de agravio. Tengo miedo de que te metas en problemas innecesarios por encubrir a una persona podrida, no vale la pena. Le acaricié con suavidad el cabello desordenado a Giancia como si nada y dije además tienes fiebre y estás resfriado, tu salud es lo primero. Jasper se giró con torpeza. Pero su ánimo mejoró al instante. Isen, que yacía en el suelo, vio esa escena y su rostro palideció de inmediato. No me molesté en prestarle más atención y me llevé a Jasper. Durante todo el camino alguien no dejaba de hablar. Menos mal que vi que no venías y corrí enseguida. De lo contrario seguro te habrían intimidado. Ese bastardo de Isen se cree la gran cosa porque tiene gente. Yo ya había contratado a todo un equipo de seguridad. Su grupo improvisado no vale la pena ni mirarlo. Jasper parecía despreocupado. Pero había notado la fricción entre Isen y yo desde temprano y había organizado gente para vigilar el aeropuerto antes de que embarcáramos. Así fue como logramos salir. Al final frunció los labios y dudó antes de decir lo siento. No quise decir esas cosas antes. Mila, ¿estás molesta conmigo? Abrí los ojos sorprendida. ¿Por qué? Yo debería ser la que se preocupara. Renacer de una manera tan surrealista e increíble y no ser tratada como un monstruo para ser diseccionada y estudiada ya es bastante suerte. En la vida pasada sufriste tanto y yo ni siquiera moví un dedo para ayudarte. Como amiga fui totalmente negligente. Él bajó la cabeza. Profundamente abatido, negué con la cabeza y dije no es tu culpa. Además en la vida pasada, no mucho después de que terminara aquella llamada telefónica, él murió, perdió la vida protegiendo a otros durante disturbios en el extranjero. No era una buena noticia para contarle al implicado. En fin, Jasper, murmurando, me juró que en esta vida me protegería adecuadamente. No pude evitar apretar los labios y reír, aún no lo sabía. El día de la boda frustrada Jasper se colocó directamente frente a mí y en ese momento tomé mi decisión en silencio. Por el resto de mi vida lo protegería bien. El Isen renacido realmente parecía un lunático. Parecía culpar a la familia Mann de todos los pecados y, arrastrando consigo al casi en bancarrota grupo Yo, luchó desesperadamente contra los Mann para apoderarse de territorio en el mundo empresarial, apoyándose en recuerdos de una vida pasada y en métodos abreviados. La familia Mann se convirtió en el objetivo de una vendetta frenética y en menos de medio año declararon la bancarrota incluso antes que la familia Zhao, después de regresar al país. De hecho me encontré con miembros de la familia Min. Cuando estaban sumidos en el caos vinieron a mí intentando usarme para aprovechar las conexiones de la familia Jian en una lucha desesperada de último momento. Pusieron una cara de rectitud e invocaron su deber de crianza. Hija ilegítima, los Mann te han criado todo este tiempo. Nos debes algo a cambio, de lo contrario eres ingrata e irrespetuosa. Sonreí y les entregué un recipiente de agua hirviendo, gritaron y chillaron aterrorizados. En esta vida por fin tuve la oportunidad de descubrir la verdad. Mi madre realmente había sido la otra mujer en aquel entonces. Pero había sido ocultado, con poco más de 20 años, una universitaria joven, hermosa e ingenua, fue arrastrada por las atenciones del maduro y estable cabeza de la familia Min. Cuando se enteró de toda la verdad ya estaba a punto de dar a luz. En medio de una intensa agitación emocional sufrió un parto difícil y una hemorragia masiva, pagando con su vida aquel asunto vergonzoso. Los Mann no eran las personas amables y benevolentes que todos decían. Clara era frágil, débil y enfermiza. Por casualidad nací 2 años después con el mismo tipo de sangre que ella, no era más que un banco de sangre viviente criado por los Mann para Clara. La supuesta deuda de crianza ya la había pagado en mi vida pasada, así que en esta vida les tocaba a ellos expiar. No fue hasta medio año después que supe que la corporación Zhao había quebrado y que Isen se había cortado las muñecas. Según muchos, cuando murió Isen se comportaba de manera extraña, murmurando sin parar, si llega el peor de los casos, simplemente empezaré de nuevo, sí, empezar de nuevo servirá. Morir una vez más lo arreglará todo, era inquietante. Incluso si muriera 1000 veces no serviría de nada, mientras yo esté aquí ningún demonio o fantasma se atreverá a molestarte. Cuando escuché la noticia no sentí gran cosa. Jasper, en cambio, lo consideró de mala suerte y me arrastró a un templo para hacer las ofrendas adecuadas. Incluso gastó mucho dinero en un ritual diciendo que quería acumular bendiciones y buena fortuna para mí, golpe tras golpe. Ese colgante de jade probablemente ni siquiera cubriría sus pérdidas. Pensé un momento y pregunté, ¿has sido tan bueno conmigo, Jasper? ¿Cómo debería pagártelo?
Los ojos de Jasper parpadearon y sus mejillas se sonrojaron al instante. Bueno, quiero que te guste, Mila, ¿aceptarías? Me encontré con su mirada sincera y ardiente y reí suavemente. Eso es difícil de decir, tendré que ver primero cómo te comportas.